parece que los males humanos sobrepasan su grandeza. De repente nosotros los seres humanos como que limitamos a Dios porque nos vienen males. Recuerdo una anécdota andando en Juchitán y en Espinal, Oaxaca, allá en el istmo de Tehuantepec, cuando les sobrevino los terremotos hace 2 años, me parece. La gente estaba muy preocupada y molesta con Dios, molestos con Dios, porque ¿por qué estaba provocando eso? Entonces llegué yo a un campamento resguardado por el ejército mexicano y me dice el encargado del campamento aquel: Señor, solamente quiero que no venga a asustarme la gente, hombre, a decírmeles que esto y que el otro. Le dije: ¿y luego qué quieres que les diga o qué? Yo les voy a decir que la Tierra se mueve, vivimos en un planeta que viaja a muchos kilómetros no digo por hora, por segundo o por minuto, en la Vía Láctea, donde da la vuelta al Sol a muchos kilómetros por segundo. La Tierra es un planeta vivo, viviente y se mueve. Nos toca ponernos de repente donde las placas tectónicas hacen conexión y les toca rozar una con otra y pues ya nos amolamos. No importa si somos cristianos o no somos cristianos, eso no va a hacer diferencia. Así que usted déjeme pasar, hombre. Y ya pasé y le dije a la gente: bueno, pues ¿por qué se enojan? ¿O por qué se asustan? Necesitan entender que Dios sigue en el trono y que Dios sigue gobernando sobre todos los elementos y que Dios sigue siendo Dios. Entonces en este 2020, donde nos ha golpeado esta pandemia y se han muerto amigos, familiares, parientes muy queridos, no podemos pensar por ningún momento que Dios ha dejado de ser Dios. Dios sigue siendo Dios. En medio de todos los eventos, en medio de todas las circunstancias que sobrevengan, está escrito: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantados y dices: convertidos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, o como en las vigilias de la noche. ¿Sí? Entonces es importante que nosotros entendamos que Dios sigue siendo Dios y que el evangelio se debe seguir predicando independientemente de los vaivenes de la vida. No somos seres temporales que vivimos seres eternos que vivimos en cuerpos temporales, que vamos de pasada en lo natural aquí. Pero hay algo más grande que este cuerpo y que la temporalidad misma del mismo, lo eterno, el espíritu eterno que Dios puso en este estuche, en este cuerpo. La Escritura dice, hablando el apóstol Pablo, en medio de eventos adversos, en medio de circunstancias difíciles, dice lo siguiente: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hoy, dije hace un momento cuando comencé, parecería que Dios ha quedado en vergüenza, como que no es tan poderoso como dice serlo. Pero mis amigos y hermanos, pandemias han habido a lo largo de la historia de la humanidad. Han habido pandemias que han matado millones y millones de gente. Lo leímos como historia. Y una cosa es leerlo como historia y otra cosa es vivirlo como realidad nuestra, como una consecuencia o como un evento que nos golpea también a nosotros. Leemos historias como la de Job, que padeció una situación de eventos adversos uno tras otro,
Y leerlo es una cosa y gozarlo como una cuestión literaria, pero cuando ya te toca pasarlo a ti y tu fe es probada, porque nosotros crecemos como niños chípiles, como adolescentes consentidos, que queremos que Dios nos dé todo. Cuando de repente no suceden las cosas como esperamos, es cuando nos resentimos o renegamos de Dios. Algunos que venimos de muy atrás y de muy abajo, que sabemos de adversidades, que sabemos de escaseces, que sabemos del no hay, del no se puede, de te lo ganas o te lo ganas o lo granjeas, como nos decían antes, no batallamos tanto con estas cosas que nos han sobrevenido. Los que venimos de escaseces sabemos comer, conformarnos con muy poquito. Sabemos ponernos garras de segunda y sin marca. Pero hay gente que ya como que todo estaba funcionando muy bien, como que era un desarrollo de comodidades. Pero curiosamente se nos revierte la vida y se nos quita toda esa idea que teníamos, y los que éramos gente ausente, que nos la pasábamos en la calle, era raro que la gente conviviera. Hoy estamos en casa. Hoy estamos conviviendo. Pues qué bueno, no es tan malo convivir. Al contrario, parecería algo muy bueno, algo positivo. Qué bueno que los padres, en medio de toda la hecatombe social que teníamos, donde parecía que estaban manejando políticas muy libertinas, ya no liberales sino libertinas, donde pensaban o están pensando y poner que niños de 5 años o por ahí ya tengan educación sexual y tengan capacidad de decidir sobre su sexualidad y su identidad, y todas esas deformaciones sociopolíticas que están fraguando. Qué bueno que tuvimos la oportunidad de que la educación quedara en nuestras manos. ¿Oyeron eso? Y no en manos de estos degenerados, que no todos los maestros no son degenerados, pero tienen impuesta la obligación de enseñar cosas que les mandan los que dictan los currículums y la red de la red curricular de lo que estudian los muchachos y nuestros niños. Pero ¿qué pasó? Quedó en manos de los padres. Pero gran problema, los padres a veces no están acostumbrados a sobrellevar a los hijos. Pero qué buen pretexto para que se cumpla la escritura cuando dice: yo haré volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, para que no venga la maldición y destruya la tierra. Qué buen pretexto, qué buena oportunidad entonces. De ahí pues yo les digo, no hay de qué avergonzarnos. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue manejando los hilos del universo, aunque a veces parece que los hombres malos, las mujeres malas se confabulan, cumplen el proyecto de Dios, a veces hasta en su rebeldía y su violencia. No están sino haciendo lo que se debe de hacer hasta que se cumpla el propósito. El Evangelio son las buenas nuevas, las buenas noticias de Dios para la raza humana. ¿Cuál es la buena noticia? Que Dios sigue siendo Dios, que Dios te sigue amando con amor eterno, que Dios sigue teniendo cuidado de ti independientemente de los eventos que sobrevengan, que Dios sigue sentado en el trono y que no hay nadie gobernando por sobre él. Ni los demonios más tremendos, más poderosos, tienen capacidad de sobreponerse a Dios, ni a su pueblo, mucho menos, porque Dios nos ha dado potestad de llevar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y que nada nos haga daño. Es más, en Apocalipsis capítulo 9 está escrito: cuando se abre el pozo del abismo y surgen los bestias, estas langostas deformadas con cabezas de león y de mujer y colas de escorpión, y están todas horribles, ¿verdad? Pues no vienen a hacer bien, porque fíjese de dónde vienen. Vienen del pozo del abismo, y el jefe de ellos es el Abadón y Apolión, o sea, son demonios.
¿Cómo cree usted que van a venir a hacer bien? Y se les dice, nada más que no le pueden hacer daño a los que tienen el sello de Dios en su frente. Pues si ese tiempo fuese ahorita, no tienen poder para hacernos daño a los que tenemos el sello de Dios en nuestra frente. ¿Y cuál es el sello de Dios? La Biblia dice en Efesios 4:30, ustedes han sido sellados con el Espíritu Santo, el Espíritu de la redención. Cuando recibiste a Jesucristo como Señor, se te selló como propiedad celestial. Ahora eres hecho hijo o hija de Dios. Vive en esa bendición. Comprométete, emocionate y disfruta la adopción que como hijo se te ha dado o como hija se te ha dado, porque no hay demonio que pueda hacerte daño. Alaban al Señor. No hay nada que te pueda hacer daño. Te darán una revolcadilla, pero no te van a hacer, no van a acabar contigo. Sí, para que sepas tú qué interesante es. El evangelio es poder de Dios. Jesucristo dijo, aquí os doy poder de hollar ¿qué? Serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Hoy por hoy, ay de nosotros los que predicamos, si de repente sintiéramos, no, es que cómo decir eso ahorita yo, cómo decir que nada nos va a hacer daño, y si mañana me enfermo, el mensaje no cambia, es una vieja expresión mía. El mensaje sigue siendo el mismo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No puedo cambiarlo dependiendo de mi estado emocional o de los eventos que me sobrevengan. La palabra de Dios sigue siendo la misma. Está escrito, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. No cambia. Es inmutable, así como Dios. De manera que entonces tenemos que entender que el evangelio es poder. ¿Poder para qué? Para salvación. Y la salvación no solo tiene que ver con la cuestión espiritual, qué bueno por eso. Tiene que ver con lo espiritual, tiene que ver con nuestra reconexión con Dios, tiene que ver con el perdón de pecados. Esto no es cuestión de religiones, hombre. Religiones hay muchas. Si las religiones pudiesen haber salvado la raza humana, Cristo no había dejado el cielo. Ya habían religiosos y religiones antes que Él viniese. No fueron esos religiosos a los que los rebatió y con los que debatió. No habían religiosos, no solo judíos. Hay religiones más viejas, las religiones del estoicismo y sintoicismo chino. O sea, los estoicos de por acá de Grecia. Habían religiones más viejas que todavía existen algunas, la de Zoroastro y Zaratustra, ya existían allá en Mesopotamia. La cultura de la veneración al niño Dios y a la diosa madre viene desde la época de Nimrod y Semiramis. O sea, las religiones son viejas. La raza humana, desde que se sintió huérfana, alejada de Dios, buscó la forma de crear sistemas, de crear métodos, de establecer sacrificios, de ver la forma de aplacar su conciencia, de darle alguna explicación a lo que no entendía. Y como quedamos ciegos y sordos e insensibles a Dios, al Eterno, le dimos potestad a los planetas, le dimos potestad a los astros, le dimos potestad a los elementos naturales, inclusive a los animales del campo. Los hicimos dioses porque los vimos poderosos. Pero qué tan poderosos seremos nosotros que Dios decidió adoptarnos hijos suyos. Y entonces, si Jesucristo hubiese entendido que la raza humana se podía salvar sola a través de sus sistemas religiosos, en vano había venido a la tierra, en vano. Pero Él vino a morir en rescate por ti. Él vino a entregar su vida para reconciliarte con Dios. No que tuviese que pagarle a Dios algo por ti. No se malinterprete. Lo que pasa es que es la manera, como dije hace un momento en la Santa Cena, es la manera de dejar este cuerpo e ir en el espíritu a pelear una batalla que le tocaba pelear a nosotros, pero no podíamos, porque todos los antepasados nuestros y nosotros mismos, y tal vez los que vengan,
de una y otra manera fallamos, pecamos. Y como la potestad de la muerte está en el pecado y la paga del pecado es muerte, no podíamos vencer al diablo. Era Señor nuestro, dueño de la raza humana. Por eso le dijo al Señor Jesús en el monte de la tentación: mira, los reinos de este mundo son míos, a mí me han sido dados y yo se los doy a quien yo quiero, y te los voy a dar a ti si tú postrado me adorares. Eso era verdad. Jesús no le dijo: eres mentiroso. El hombre había intercambiado su gloria por ambiciones, por codicias. La raza humana había preferido la mentira que la verdad, la maldición que la bendición. Había preferido adorar imágenes de hombres o mujeres o de animales cuadrúpedos o reptiles en lugar de adorar a Dios. Está en Romanos capítulo 1, este capítulo que leí ahorita. Ahí lo puede seguir leyendo y va a encontrar eso. O sea, nosotros equivocamos el rumbo, pero Dios decidió venir a buscar y a salvar lo que se había perdido, reconciliándonos con Él, cargando en Jesús todos los pecados nuestros. Y hoy por hoy, en pleno siglo XXI, en vísperas del gran despertar que viene, en vísperas del término de un periodo llamado de gracia, en este paréntesis que se cierra y se abre otro periodo tremendo y poderoso, ya falta muy poquito para eso. Y yo les digo que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que el evangelio es poder de Dios, poder para salvar, para reconciliarnos, para reconectarnos con Dios, para sabernos hijos de Dios, para que ya no vivamos huérfanos ni como extraños de Dios, ni buscando identidad. Ahora todo hombre y toda mujer que se atreva a levantar y a levantar los ojos al cielo y a clamarle a Dios será oído y perdonado, si lo hace invocando el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. La salvación no solo tiene que ver con lo espiritual, tiene que ver también con lo material, con lo físico. Ahí va incluida la sanidad del cuerpo. Yo física por 40 años, hermanos, por 40 años he predicado. Una ocasión, estando en un pueblito de por acá cerca de Matehuala, en una conferencia, alguien me preguntó, y lo digo en este sentido, de que algunos piensan que uno alardea. No, hermanos, es que uno habla de fe. Si quisieran que hablara de duda, pues les hablaría de dudas y de miedos y de fracasos. Yo conozco lo que es el fracaso. No sabe cuántos fracasos he tenido. Una de mis expresiones es esta: se fracasa más en la vida que lo que se tiene éxito. ¿O no es cierto eso? Son malos fracasos. Cuando un deportista llega al campeonato, hasta lloran los que alcanzan la gloria olímpica o algún campeonato. ¿Sabes por qué lloran? Porque se están acordando de todos los topetazos y los fracasos que sufrieron y cómo batallaron para lograr eso. No vemos los sufrimientos que tuvieron, pero por eso lloran de gusto, de alegría, porque saben que para llegar a ese momento cumbre tuvieron que batallar bastante. ¿Se entiende eso? Pues así te digo yo, es importante que sepas sobreponerte a los eventos contrarios y que sepas clamarle a Dios, no alardeo. Cuando hablo yo de los milagros que yo he visto, puedo decir como aquel rey babilónico: las señales y milagros que el alto Dios ha hecho conmigo, conviene que yo los publique. Y alguien me dijo: oye, es que nos hablas de milagros como si nunca se te ha muerto nadie. Se me han muerto muchos, hombre, pero cuando estoy hablando de fe, tengo que hablar de fe, de sanidades, de resurrecciones, de exorcismos, de liberaciones, de todo lo que hemos visto para inculcarles fe a todos mis oyentes. De por sí que la gente a veces viene problemada, deprimida, y vienen llenos de miedos, con espíritus que los andan atormentando hasta la madrugada. Y luego llegan con un predicador que les mete más miedo. Pues no, pues ya que se acabó el negocio. Pero cuando hablamos de fe, tenemos que entender que no es una ilusión tampoco. No estoy hablando mentiras, estoy hablando de lo que he visto, de lo que he oído, de lo que he palpado, porque yo puedo decir que soy testigo presencial de la gloria del Señor. Yo he visto los milagros,
he visto paralíticos levantarse, he visto ciegos recobrar la vista, he visto locos así de manicomio venir a sus 5 sentidos y estar conscientes con su familia. Eso lo he visto yo por la gracia de Dios. Y no puedo decir que yo los ejecuté, esos milagros. Yo he visto, yo he puesto las manos, yo he hablado la palabra, pero el que ha hecho las obras es mi Señor Jesucristo. Es Él el que sana, Él es el que libera, es el que bendice, Él es el que restaura, el que toma al drogadicto, a la drogadicta y los hace hombres y mujeres de bien, que desarrollen buenas familias. Es un milagro grandísimo que hay gentes que no lo valoran. Cuando yo veo esos hombres adictos o hombres y mujeres que eran, pues sí, alcohólicos, y de repente llega el poder de Dios, los envuelve y los libera, sanándoles el alma, porque esa gente que es adicta o farmacodependiente es porque están enfermos del alma. Pero cuando su alma es sanada, su vida es restaurada. Empieza un proceso enorme de sanidades y liberaciones. Yo lo he visto. El evangelio es poder, es para salvación. Tiene que ver con la reconciliación, la reconexión y volver a la gente, como lo dijo Jesús en algunas ocasiones. Llegó Jesús, exorcizó a un loco allá en Gadara, y aquel loco quería seguir a Jesús. La Biblia dice que estaba endemoniado. Se los pongo como loco, pues, para que se entienda un poquito contextualmente. Pero un loco de esos que andaban en los sepulcros, los hombres del pueblo salían a amarrarlo. Era un loco peligroso, no era un loquito pacífico. Ya ven que hay una gente que dice: no, mi viejo es un borrachito pacífico, él toma y se queda dormido. ¿Verdad que sí? Y hay borrachos que, hombre, son un desastre, ¿verdad? Nomás tantito huelen la cerveza y andan haciendo un escándalo. Pues este loco era de esos locos peligrosos. Salía la gente y lo amarraban con cadenas, pero la reventaba. O sea, qué tremendo espíritu tenía en él, de que reventaba las cadenas. Seguramente le dejaba los brazos marcados, porque la carne del endemoniado, no crees que es carne sobrenatural, es carne natural. Quedan mayugados, quedan heridos, quedan desangrándose, quedan quebrados del cuerpo, quedan mal. Pero llegó Jesús, y cuando lo exorciza o lo libera de aquellos demonios, que era una legión completa que lo estaba atormentando, el loco quería seguir a Jesús. Él quería andar con aquel que lo había ayudado, con aquel que lo había salvado. Y Jesús le dijo: vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Te imaginas tú el efecto que tuvo ese milagro en los hijos, si es que tenían, o en los padres, o en los hermanos, en la familia? Qué gran satisfacción, qué gran alegría, qué momento tan glorioso tener a alguien que estaba muerto y fue resucitado prácticamente, que estaba perdido y fue encontrado nuevo. Alguien que lo veían con tristeza, que tal vez iban y levantaban comida por allá cerca del panteón, y como una bestia salvaje iba y se comía con desesperación aquella comida y volvía a andar ahí haciendo males. Pero eso es el evangelio, poder de Dios para salvación. ¿A quién? Al religioso. ¿A quién? Al letrado, al judío, al griego, a todo aquel que quiera creer en el Señor. No hay excepción de personas. Hoy por hoy, mis amigos, en este tiempo no podemos cambiar el mensaje, ni debemos de desviar la mirada, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el centro de todo, es en quien se debe de creer, a quien se le debe de clamar. Usted no puede clamar a mí, aunque usted me haya visto algún día echar fuera demonios, aunque usted me haya visto algún día levantar un paralítico. Usted no puede venir a mí y decirme: oh, San Javiercito bendito, ayúdame. No, porque yo no voy a poder ayudarle. Hay gente que le pide hasta muertos, que porque fueron santos menos te pueden ayudar. Si un vivo no te puede ayudar, un muerto mucho menos. Y entonces Jesucristo no está muerto. Él resucitó y ascendió a los cielos enfrente de sus discípulos. Allá arriba, más de 500 hermanos, dice el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 15, versos 3 en adelante, donde está sentado hoy a la diestra del Padre para interceder por ti y por mí. Hoy, mis hermanos,
Si quieres tener con quien platicar, yo te recomiendo a Jesús. Si quieres tener a alguien que te abrace y te bendiga y te consuele y te fortalezca, yo te recomiendo a Jesús. Si quieres tener a alguien seguro que te defienda de los demonios que te hablan en la noche y te meten miedo y te hablan en tu mente, te meten ideas malas, te recomiendo a Jesús. Él es el único que puede deshacer la maldición y establecer bendición. El que puede quitar la muerte y establecer la vida. Es aquel que le habló a las aguas y a los vientos y le obedecían. Y le habló a los demonios y los demonios temblaban con su presencia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esta tarde yo te bendigo en el nombre de Jesucristo y oro que la palabra de Dios quede en tu vida y puedas llegar a conocer a Jesús como tu Señor y Salvador, y no sea un concepto religioso ni una puerta de escape nada más, sino verdaderamente aquel con quien te conectes y vivas relacionado y vivas en bendición. Esta noche, en el nombre poderoso de Jesucristo, te bendigo. Amén.